Bueno, buenas noches a todos. Como ha dicho el profesor, bueno, mi nombre es Karina Morales. Yo actualmente apoyo al Instituto Distrital de Turismo, que es la entidad encargada de impulsar el desarrollo del turismo, tanto la competitividad como la promoción del turismo en el Distrito Capital y la zona de influencia también. Yo he venido acompañando procesos desde el año 2008, soy egresada de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia. He venido acompañando procesos de desarrollo de ecoturismo en diferentes partes del país. He apoyado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en toda la implementación de las normas de sostenibilidad en destinos turísticos como Puerto Nariño, como Cartagena, el Centro Histórico, como el Parque Arví en Santa Elena, en Antioquia, como Leticia, también en Amazonas. Pues con el fin de volver prácticas estas normas de sostenibilidad que se han creado de acuerdo con la ley y están a cargo de una unidad sectorial de normalización de turismo sostenible, que en este caso está a cargo de la Universidad Externada de Colombia por ser un ente pues, imparcial que puede, digamos, dar lineamientos y directrices para establecer cómo va a ser el desarrollo del turismo sostenible en Colombia. Entonces, en ese marco, desde el año 2005 se firmó un convenio con la Universidad Externado, con la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, y desde aquí se han estado elaborando todos los procesos que por ley deben hacerse a través de comités técnicos, donde se da la oportunidad que todas las partes interesadas formen parte de estos comités y aquí se elaboren estas normas de turismo sostenible. Son normas técnicas sectoriales que deben estar actualizándose más o menos cada 5 años. Inicialmente son normas de aplicación voluntaria, pero digamos que en Colombia, viendo la necesidad de que los empresarios no se motivaban a implementar las normas, a través de la ley 1582 de 2012 se convirtieron en obligatorias la implementación de las normas. Cuando una norma se implementa en un destino o en una empresa, el paso a seguir es certificarse, como ustedes conocen como la ISO 8000, la ISO 9000, la ISO 14000, son normas que dan lineamientos buscando un estándar. En este caso, el estándar que hace es un estándar de sostenibilidad y que ahora, de acuerdo con esta ley que les comento, que es la nueva ley de turismo, que complementa la ley 300 de 1996, que es la Ley General de Turismo, se ha establecido que es obligatorio, pero no para los destinos turísticos, sino para las empresas turísticas, aquellas que tengan norma técnica sectorial de turismo sostenible, porque hay unas que no tienen norma, hasta ahora no se ha desarrollado y por tanto no cuenta pues con la obligación de cumplir con esta norma, pues porque no existe, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho la unidad? Pues los principales prestadores de servicios turísticos, como son los establecimientos de alojamiento y hospedaje, como son las agencias de viajes, las empresas de transporte turístico terrestre automotor, los establecimientos gastronómicos y bares, los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones, están obligados a cumplir con estas normas. Este grupo que les he dado son los que están obligados, que de acuerdo con el decreto 229 de 2017 son prestadores de servicios turísticos, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos algunos servicios complementarios que facilitan la prestación de los servicios turísticos, pero no son considerados como prestadores. Por ejemplo, las empresas de transporte fluvial, aunque transportan pasajeros, digamos, turísticos, no están obligadas a tener un registro nacional de turismo. Entonces, bueno, esto es como un contexto, un súper resumen del contexto del marco normativo para lo que es el cumplimiento de las normas de sostenibilidad. Entonces, ¿tienen alguna pregunta acerca de lo que es la parte, lo que se relaciona con el Instituto Distrital de Turismo? Nosotros somos un ente, como les decía, distrital, adscritos a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá. O sea, somos un ente, un instituto de la Alcaldía, pero que estamos incluidos dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico. Siguiente, si eres tan amable. Entonces, como les estaba contando, ¿cuáles son las normas que aplican? Por ejemplo, agencia de viajes es la NTSTS 03, que por la sigla es Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible. Entonces, aquí me faltó la 2, la 002, aplica a establecimientos de alojamiento y hospedaje, que creo que es lo que ustedes han venido trabajando un poco con hostales. Esta es la norma que le aplica a los hostales, que son considerados establecimientos de alojamiento y hospedaje. Este es el título que tiene la ley en Colombia para este tipo de prestadores de servicios. La norma 004, que es la que aplica a establecimientos gastronómicos y bares. La 005, la que aplica a empresas de transporte turístico terrestre automotor, chivas y otros servicios similares que presten transporte. La NTSTS 006-1,
es la que aplica a operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones. Siguiente. En el marco de esta ley que les mencionaba, la ley 1558 de 2012, en su artículo 5 establece que es obligatorio el cumplimiento de las normas de sostenibilidad que les acabo de mencionar para este tipo de empresarios. Está reglamentado a través de la resolución 3860-2015, que es la última resolución que ha derogado otras anteriores que pues no vale la pena escribirlas, pero sí es importante que ustedes sepan como el contexto. Como estas normas se elaboraron en el marco de normas voluntarias, como son en todo el mundo voluntarias las normas técnicas sectoriales, un día se volvieron obligatorias a través de esta ley, pero ¿qué pasa? El gobierno nacional, desde el Ministerio de Comercio, se sobrepasó en sus facultades y convirtió en obligatorio a través de una resolución la certificación, que es la segunda etapa después de que una empresa ha implementado una norma. O sea, implementa la norma y luego se certifica. Contrata a un organismo de tercera parte que le verifique, sea Icontec, Bureau Veritas, SGS, entre otros, para ver si está cumpliendo o no con lo que la norma le está exigiendo, y entonces sí se puede establecer y determinar que se merece el poder portar una marca o un sello de certificación de calidad. ¿Qué pasa con el gobierno? Obliga que se certifiquen. Entonces, en este momento, digamos, todos han saltado los gremios, Cotelco, los gremios que representan los diferentes intereses, ANATO, que es de agencias de viajes, Cotelco, que es de hoteles, Acoltes, que es de transporte, y han mandado comunicados al Ministerio de Derechos de Petición diciendo esto que ustedes están diciendo es absurdo, porque nos van a obligar a certificarnos, ni siquiera toda la plata que hay en el Fondo Nacional de Turismo alcanza para registrar, para certificar a los 20.000 prestadores que hay inscritos en el Registro Nacional de Turismo. Entonces, viendo todas las solicitudes que se presentaron, el Ministerio pues digamos, se retracta, deroga la resolución donde obliga la certificación, y en el marco del artículo 5, que solamente obliga la implementación, más no la certificación, entonces dice, bueno, está bien. Entonces, es obligatoria únicamente la implementación y tienen plazo para implementar la norma desde el primero hasta el 1 de enero o 31 de marzo de este año. O sea, el plazo comprendido entre 1 de enero y 31 de marzo de este año. ¿Por qué? Porque resulta que no tiene ya la posibilidad de que un tercero vaya y verifique si los empresarios están cumpliendo o no con todos los requisitos de la norma. Entonces, lo que hace es que lo amarra de alguna manera y lo vincula con el Registro Nacional de Turismo. Entonces, cualquier empresa de turismo, para poder actualizar esa formalidad que le da la ley para poder prestar su servicio y que no sea un servicio informal, está amarrado con esa implementación de esa norma técnica sectorial. Y para que no sea tan costoso, ¿sí? Porque pues certificarse, usted tiene que contratar como empresa una certificadora para que más o menos le está cobrando 1.200.000, 1.500.000. Si es una empresa grande va a ser varios días la visita y por día le va a cobrarle el 1.200.000. Entonces decidió inventarse de alguna manera una plataforma, que más adelante la vemos, para que cualquiera pudiera hacer una declaración documentada de primera parte. O sea, yo si soy el Hotel Pepito Pérez, manifiesto bajo juramento que yo cumplo con la norma, lleno una plataforma que es la misma norma, hagan de cuenta como en un Excel, está metida dentro de la plataforma, y yo bajo juramento digo que cumplo o que no cumplo con cada uno de los requisitos, que son más o menos 90 para el caso de los hoteles. Cuando he terminado de llenar toda esta declaración documentada, el sistema me genera un PDF que se llama la declaración de primera parte. O sea, yo que soy la primera parte, no necesito que ningún tercero venga a decírmelo, sino que yo bajo juramento manifiesto que sí estoy cumpliendo con los requisitos de la norma, y ese documento ahora actualmente, a partir de este año 2017, es obligatorio presentarlo ante la Cámara de Comercio cuando cualquier prestador va a hacer la actualización de su Registro Nacional de Turismo. ¿Sí? ¿Es claro? ¿Alguna pregunta? Perdón. Cada año hay que registrar el Registro Nacional de Turismo. Se registra una vez y hay que actualizarlo anualmente. Entonces, los prestadores que no cuenten con las normas técnicas sectoriales implementadas, lo que les pasa es que les han suspendido su Registro Nacional de Turismo, y para poder actualizarlo tiene que, pues por un lado, cumplir con el requisito que dejó de cumplir, de implementar la norma, llenar la plataforma, tener la declaración documentada, y por otro lado tiene que pagar un salario mínimo, es la sanción que le exige el gobierno ante el Fondo Nacional de Turismo. Entonces, actualmente en Bogotá, más o menos de 3.000 prestadores que tenían su Registro Nacional al día, a más o menos diciembre 31 de 2016, en este momento tenemos 2.600, es decir, más o menos 400 prestadores perdieron su Registro Nacional de Turismo por no haber implementado la norma.
Entonces, por esto pues es la importancia, pero sobre todo, más que por cumplir con una ley o no, es importante porque todos como empresarios pues debemos tener una responsabilidad de adoptar buenas prácticas de sostenibilidad, ya sean ambientales, socioculturales, económicas, para garantizar que el servicio que estamos prestando es responsable en todos los aspectos. Entonces, esto es lo que busca la obligatoriedad de estas normas, que prestemos un servicio responsable, que seamos empresarios responsables. En la primera pestaña que ustedes ven de Infórmate, pues sale la documentación relacionada. Ahorita ha salido un nuevo programa de bandera azul, que es una certificación para playas. Estas no son obligatorias, entonces tenemos dos ejes transversales que trabaja la unidad sectorial, es el ámbito de los empresarios y el ámbito de los destinos turísticos. Entonces, las normas que aplican a destinos no son obligatorias, en ningún caso. Las que son obligatorias son las que aplican a empresas. Entonces, el tema de banderas azules es una certificación internacional de las más reconocidas a nivel mundial y es la apuesta de gobierno en este momento, que las playas en Colombia se certifiquen en banderas azules. Únicamente Colombia cuenta con 2 playas certificadas en este momento, pero sin embargo no es bajo el esquema de las normas que estábamos conversando, sino otros requisitos que se construyeron en el marco de un convenio que tiene el Ministerio de Comercio con la certificadora SGS, y es un sello de certificación que se llama Servicert, que es servicio al cliente. Entonces, en el marco de este programa, Parques Nacionales Naturales y el Ministerio de Comercio hicieron una alianza, definieron unos requisitos para playas en Colombia, ubicadas únicamente en playas de áreas protegidas, y construyeron unos requisitos, y aquí entonces se creó la certificación de playas en Colombia, porque la norma técnica sectorial que aplica para playas de Colombia es muy exigente, es tan exigente que no logramos cumplirla en ningún playa en Colombia. Entonces, por eso el Ministerio, pues en su gran apuesta de contar con playas certificadas, digamos que identificó este programa que tiene SGS y pues logró aplicar el tema de la certificación de playas en Parques Nacionales Naturales. Yo apoyo al Instituto Distrital de Turismo y también apoyo a Parques Nacionales Naturales de Colombia con el tema de calidad turística en playas y en otros aspectos. También pues por eso conozco la información al detalle. Gracias. Bueno, para los que quieran, pues hay videos que se pueden ver para informarse un poco más del tema, les cuentan un poco lo de la ley que yo les conté y alguna información adicional. Aquí en este se puede ver cuáles son, no es necesario que lo abramos, pero muestra cuáles son esos prestadores que, adicional a cumplir con lo que dice la resolución 3860, también están cumpliendo con la certificación. Entonces es de alguna manera un sello de garantía y de confianza para que cualquier turista que quiera contratar algunos servicios a nivel nacional, pues aquí va a encontrar un listado que le va a garantizar que va a tener un servicio sostenible. Podemos mirar la otra pestaña, asesórate. Gracias. En la pestaña asesórate entonces están las posibilidades de conocer del turismo sostenible. Podemos dar clic en turismo sostenible. Despliega la posibilidad de normas y guías que hay diseñadas para los empresarios que yo ya les mencioné. Entonces, por ejemplo, en el link que dice normas técnicas sectoriales, pues van a encontrar cuál es ese documento normativo que aplica para los hoteles, para los restaurantes, para las agencias de viajes y también para los destinos turísticos. En el siguiente, donde están las guías de implementación, donde se pueden descargar ese documento que le va a facilitar al empresario la implementación de la norma. Entonces, la norma dice el deber ser, qué tiene que hacer el empresario, y la guía lo que le explica es cómo llegar a cumplirlo. Entonces le facilita formatos, le da información de interés para que pueda cumplir, etc. El siguiente link, manual de apoyo para la implementación de las normas. También hay algunos tips de buenas prácticas, son documentos y publicaciones que ha elaborado el Ministerio para también promover y facilitar la implementación de estas normas. Recursos de apoyo. Esto son las presentaciones de las normas técnicas sectoriales, cuáles son obligatorias, porque como han salido tantas resoluciones, pues la gente se confunde. Entonces lo que hacen a través de estos medios virtuales y audiovisuales es poder dar un poco de claridad, que hay unas normas técnicas que son obligatorias para la práctica de actividades de aventura o deportes, como por ejemplo rappel, rafting, parapente. Cualquier operador que preste estos servicios debe obligatoriamente también certificarse en las normas que ya existen en cuanto a lo que es turismo de aventura. O los guías de turismo, por ejemplo, deben certificarse cuando van a hacer recorridos alta montaña, como por ejemplo el Parque Nacional Natural El Cocuy o el Parque de los Nevados. Entonces debe estar certificado
en recorridos de alta montaña, o si lo va a hacer en áreas protegidas, entonces debe estar certificado en recorridos ecoturísticos. Sin embargo, el ministerio dice, no, es obligatorio y que todos se certifiquen, y entonces vio que las certificadoras muchas no tenían la preparación o que ninguna quería hacerlo. No, pues a mí no me interesa porque no es negocio certificar guías de turismo. Entonces, en este momento hay una resolución transitoria que le permite, aplazó para los guías de turismo el cumplimiento de estas normas, tanto la de recorridos de alta montaña como la de recorridos ecoturísticos. Entonces, esta información que yo les estoy comentando, pues toda está resumida en estas presentaciones. Y bueno, el tema de la guía, ha publicado una guía para poder orientar a las entidades territoriales que estén interesadas en certificarse en banderas azules, cómo hacerlo. Esta guía la publicó apenas la semana pasada el ministerio. Destinos certificados que ya les estaba comentando, entonces aquí se puede ver cuáles son esos destinos. Entonces Puerto Nariño en Amazonas, el Parque Arví, el Centro Histórico de Cartagena de Indias, algunos pueblos patrimonio como Jardín Antioquia, Monpós, bueno, entre otros, que ya el ministerio ha sacado desde hace ya varios años, está invirtiendo muchos recursos en este sentido para garantizar el desarrollo sostenible del turismo en los destinos. Ya vamos a ver un poquito más de esto. Podemos, si quieres, subir y retroceder para ver el tema de calidad turística. Entonces, calidad turística, aquí se despliegan en general la mayoría de las normas técnicas sectoriales que van a permitir que las empresas mejoren la calidad en la prestación de sus servicios. Entonces ya no tienen en cuenta requisitos ambientales, sociales, culturales y económicos, sino que lo que tienen en cuenta son requisitos de calidad, cómo mejorar la prestación de su servicio, cómo diseñar un paquete turístico, cómo reservar, cuál es la mejor manera de todo lo que se relaciona con la prestación del servicio. Así entonces han elaborado las diferentes unidades sectoriales de normalización, que hay una de turismo sostenible, hay otra que es de establecimientos de alojamiento y de hospedaje, otra que es de agencias de viajes, etcétera. Han desarrollado todas estas normas que ustedes ven acá. Por ejemplo, si te paras en agencias de viajes, por ejemplo. Entonces hay unas normas de competencia laboral que se han construido también conjuntamente con el SENA. Estas normas no certifican a una empresa, sino certifican al empleado y la competencia laboral que tiene para una cosa u otra. Entonces, por ejemplo, para reservas en agencias de viajes, para atención al cliente, para infraestructura, etc. Entonces, así se presentan muchas normas para cada empresa. Estas son voluntarias, todas estas normas que se relacionan con calidad, a excepción de las que les comenté de turismo de aventura, que se hicieron en el marco de esta unidad de agencia de viajes, y que, aunque son de calidad, como son de carácter, digamos que garantizan la seguridad del cliente, entonces son obligatorias. Rappel, rafting, parapente, estas, solamente por esto, por lo que es para temas de seguridad. Y las de sostenibilidad, ¿por qué se logró convertirlas en obligatorias? Por temas ambientales, porque está promoviendo que haya pues conservación, el buen cuidado de los recursos, etc. Gracias. Si quieres nos podemos devolver. En la flechita. El uso de la plataforma ya es una guía que le da pues a la empresa para que entienda un poco cómo manejar la plataforma y cómo poder diligenciar esa declaración de primera parte que se hace a través de la autoevaluación de sostenibilidad. Si le podemos dar clic ahí, autoevaluación de sostenibilidad. Entonces, la autoevaluación es lo que les explicaba al principio. Yo no necesito que venga un tercero porque eso cuesta mucha plata, pero sí, bajo juramento, voy a hacerme una autoevaluación y voy a decir si cumplo o no cumplo con los requisitos de la norma. Para eso cada empresa debe crear una sesión dentro de la plataforma y al crear esta sesión le va a hacer le va a presentar toda la norma como en un Excel, dándole la opción de cumple o no aplica. Entonces, de esta manera, cuando termina, como ya les había comentado, se genera un PDF y ese documento es requisito de colgar cuando va a hacer todo el trámite de la actualización del Registro Nacional de Turismo. Gracias. Si quieres, volvamos a la presentación. Siguiente. Entonces, bueno, de la plataforma, siguiente. Gracias. De la no actualización del registro, pues no puede prestarlo, como ya les había comentado. Siguiente, no puede prestar el servicio, queda como un informal. Entonces, todos aquellos que no cumplieron con esta norma y pues no pudieron, por tanto, actualizar su Registro Nacional de Turismo, en este momento el estado de su registro es suspendido. Y por tanto, tienen orden desde el Ministerio de Comercio, que es el ente de control, de cerrar temporalmente esos establecimientos que no están cumpliendo con la norma y que no tienen el registro activo, sino suspendido o pendiente de actualización.
Entonces, en el marco pues, de esta situación que se ha presentado, porque fue un oficio, una comunicación que envió el Ministerio de Comercio dirigido al alcalde, el alcalde nos lo remite a nosotros como entidad de promotora del turismo. Entonces se están coordinando unos operativos de control con la Policía de Turismo. Quien tiene la facultad de cerrar un establecimiento es la alcaldía local y más exactamente el inspector de policía, el que tiene la potestad y la competencia de cerrar. La Policía de Turismo directamente lo que hace es orientar un poco cuál es la documentación que debe exigir al inspector de policía frente a un establecimiento que es visitado. Se le pide la información que ya creo que les había comentado el subintendente Guerrero. Entonces, siguiente. Ya entrando en materia relacionado con lo que es el turismo sostenible, de acuerdo con la definición que tiene la Organización Mundial del Turismo de lo que es desarrollo sostenible del turismo, se enfoca en 3 ejes básicos. En lo ambiental, lo que busca y lo que promueve el desarrollo sostenible es usar óptimamente los recursos naturales, que se le dé un uso óptimo, manteniendo los procesos ecológicos esenciales. Entonces, que el huésped o que el cliente en general, el turista, aporte un poco al tema de la conservación, de lo que es el cuidado de estos recursos, de lo que es mantener estos procesos, conservando la biodiversidad y a través de la función que tiene o del objeto social que tiene, cumpliendo una función en este sentido, para que el turista lo haga, es decir, se convierta en un turista responsable. En lo ambiental, en lo sociocultural y en lo económico. Entonces, en cuanto a lo sociocultural específicamente, lo que pretende es respetar la autenticidad cultural de la comunidad anfitriona, que no sea invadido por una cultura externa o por lo que está de moda, sino que se mantenga esta autenticidad cultural. Pretende conservar este patrimonio y los valores tradicionales, o sea, que se den a conocer también, que haya un proceso de compartir, que justamente en el turismo y lo que es la ciencia del turismo está ese intercambio intercultural, es de lo que es más apetecido, de lo que busca un turista es intercambio intercultural, pero entonces conservando este patrimonio, ¿no? Sin invadirlo, respetándolo y contribuyendo también al entendimiento intercultural. En lo económico, asegurar actividades económicas viables a largo plazo, que es el turismo es un motor de desarrollo regional, es una de las bondades que tiene. A través del turismo se activa la cadena de valor porque muchos reciben beneficios a nivel local. Entonces, desde que él siembra el tomate, porque es el tomate que van a utilizar en el restaurante o en el hotel, de esta manera pues es que se activa la economía a nivel local. En lo económico pretende también generar empleo estable y de calidad para la comunidad anfitriona, que no solo se beneficien los empleados que son trasladados de Bogotá hasta otros destinos, sino que se busque también que en la comunidad se generen capacidades instaladas para que también ellos puedan llegar a ser empresarios, no solamente empleados, como muchas veces pasa con los grandes prestadores de servicios en turismo. No, pues dan empleo también, pero pues no se hace ninguna promoción, ni se forma, ni se capacita para que logren de alguna manera en algún momento aquellos que son empleados convertirse en empresas o en organizaciones comunitarias. Entonces este es el resumen de lo que es la definición de desarrollo sostenible del turismo. Siguiente, si eres tan amable. Nosotros, digamos en Colombia y desde la Universidad Externado, que es quien ha dado la línea rectora de lo que es el turismo sostenible, se ha graficado a través de un triángulo como ustedes lo ven acá. Los 3 ejes de la sostenibilidad ambiental, sociocultural y económico, en el marco de una corresponsabilidad. Buscamos que los empresarios y los prestadores sean corresponsables de la prestación del servicio, que sean aliados tanto de la conservación como de lo que buscamos en el eje sociocultural y en el económico. Siguiente. Esto es un resumen, digamos una diapositiva resumen. ¿Qué hacemos desde el Instituto Distrital de Turismo? Lo que hacemos es ofrecer a los empresarios la posibilidad de que puedan cumplir con estas normas de una manera más amigable, porque aunque el Ministerio ha hecho grandes esfuerzos, ha creado las guías, pues es de alguna manera facilitar la comprensión del alcance de cada norma y qué significa de manera práctica la aplicación de cada uno de los requisitos desde la óptica del servicio que presta, ¿sí? Si es alojamiento, si es agencia de viajes, si es restaurante, etc. La norma básicamente en los ejes ambiental, sociocultural y económico es un resumen visual para que ustedes puedan ver cuáles son los componentes que vamos a presentar a continuación. Entonces, ya cuando ustedes estudien la presentación van a ver que este es un resumen de lo que la norma trata a nivel ambiental, por ejemplo, el tema de flora, fauna,
recursos naturales como agua, energía, del suelo, el paisaje, la atmósfera, y asimismo entender un poco que lo que se busca es identificar que el empresario sea consciente de cuál es el impacto que el servicio que presta genera sobre cada uno de estos aspectos. Podemos llamar que todo esto que está en los componentes de cada criterio son los aspectos que debe tener en cuenta para evaluar el impacto que el servicio que presta está generando. En lo sociocultural, aspectos como los riesgos sociales. ¿Riesgos sociales sabe alguien qué es? Los riesgos sociales asociados al turismo son, por ejemplo, la drogadicción. Por ejemplo, en la Candelaria vienen muchas personas extranjeras a buscar probar otras drogas nuevas o variadas. En Colombia pues tenemos mucha variedad, desafortunadamente, de esto. Entonces, asociado al turismo, mucha gente viene a eso. O la Sierra Nevada de Santa Marta, muchas personas visitan la Sierra Nevada buscando otras opciones de otras variedades de cepas de lo que fuman. Entonces, estos son los riesgos asociados. La mendicidad. Sí, muchas veces donde hay turismo o hay turistas extranjeros, hay niños detrás de los turistas pidiéndole dinero. También la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. La drogadicción, entre otros. La trata de personas. Estos son los riesgos sociales que se pueden presentar. Entonces, de alguna manera es buscar esa responsabilidad que tiene el empresario para impedir que este tipo de prácticas se dé o que por lo menos disminuyan. En cuanto a poblaciones vulnerables, como comunidades étnicas, niños, niñas, el tema de comunidades indígenas, afrodescendientes, comunidades rom, es lo que es una comunidad étnica. Entonces también que haya un tema de respeto por estas poblaciones, que haya valorar estas poblaciones y también respetarlas. Promoción del patrimonio cultural tangible y el intangible. Satisfacción de la población residente en lo social. Entonces muchas veces la población residente está harta del turismo, ¿no? Entonces se busca también que cuando un destino hace un desarrollo sostenible, entonces está viendo qué tanto impacto está generando, qué tanta insatisfacción, qué percepción tiene la comunidad local respecto a la actividad turística que se desarrolla en ese destino. Y si es empresa también, tiene que ver si de alguna manera puede promover o que tenga cada vez más satisfacción la comunidad residente. Tener en cuenta qué piensa la comunidad residente, si de pronto ellos dicen no, sería bueno que hicieran pero en otro lado, o por qué se está disminuyendo el caudal de agua, por ejemplo en Santa Marta, cuando hay alta temporada en el Rodadero, la gente que vive ahí, mal, o sea, se le disminuye este flujo, una cantidad de la presión del agua, entonces esto no debería suceder. Entonces es bueno evaluar esa percepción del residente, de la población residente, para poder ver de qué manera se puede mejorar la prestación del servicio turístico. Entonces, en ese caso, en lo social, esto es lo que es sostenibilidad. En cuanto a lo económico, poder activar la cadena de valor regional o, digamos, local, en el caso de Bogotá, teniendo en cuenta todo el tema de compras, hacer una evaluación de cuáles son los proveedores que están pues suministrando los bienes o insumos para poder prestar el servicio, si son, qué tan sostenibles son o no lo son. El tema de capacitación tanto al cliente interno como al externo. El tema de empleo justo, en condiciones pues equitativas, satisfacción del cliente, se debe medir la satisfacción del cliente para poder mejorar la prestación del servicio, y todos los beneficios indirectos pues que genera el turismo también tenerlos en cuenta en cuanto a lo económico. Siguiente. Bueno, digamos que la sombrilla o el paraguas que recoge que todo esto que hemos visto de manera súper resumida, que debe propender un empresario en Colombia, porque como ya es obligatorio, entonces para todos tienen que propender por la sostenibilidad, debe tener en cuenta un sistema de gestión de sostenibilidad que se enmarque en el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar. Supongo que ya ustedes tienen conocimiento de este ciclo. Respondiendo a este ciclo, entonces mínimo exige a los empresarios que tenga estos componentes que ustedes ven acá presentados: una política de sostenibilidad, unos programas, un monitoreo y seguimiento, la gestión de proveedores, tener definida una autoridad y una responsabilidad, un compromiso de la alta gerencia por la implementación de las normas de sostenibilidad en toda la organización. Debe tener un componente muy fuerte, un programa de información que está orientado justamente a que los huéspedes, a que los clientes adopten buenas prácticas de sostenibilidad en todos los ámbitos, y capacitación para que los empresarios, para que los empleados de las empresas puedan darle cumplimiento y continuidad a estos requisitos que hemos mencionado.
Documentación, porque pues sabemos que lo que no está escrito o lo que no se puede, lo que no tiene soporte, pues no existe prácticamente para un proceso de implementación de normas técnicas. Entonces, registros, documentos, etcétera. Y mejora continua, que en palabras resumidas es el objetivo de un sistema de gestión, ¿no? Es mejorar. Entonces, en este caso, pues es mejorar la sostenibilidad, que cada vez sea más sostenible la empresa desde el punto de vista que hemos presentado. Siguiente. Entonces, este esquema es un esquema que ha diseñado la Universidad Externada de Colombia para facilitar un poco la comprensión de un sistema. Me gustaría que alguien, si ustedes ya han visto un poco los temas de sistema de gestión. No, sí. ¿O alguien sabe de pronto por su trabajo qué es un sistema de gestión? No necesariamente de sostenibilidad, sino un sistema de gestión, ¿qué es? ¿O cómo creen ustedes que se defina? Muy participativos. ¿Cómo? Un conjunto de procesos. ¿Con qué fin? Pues con el fin de estudiar tanto el entorno como estudiar a sí mismo las análisis de procedimientos de control de riesgo. ¿Alguien más? Bueno, para poder formular un sistema de gestión, sí, se necesitan procesos con un fin, ¿sí? Entonces, en realidad, pues para mí el fin de un sistema de gestión es mejorar, ¿sí? O sea, necesitamos estandarizar de alguna manera o identificar alguna situación que se está presentando para poder estandarizar dentro de toda la organización procesos y documentos que van a permitir mejorar la gestión de la organización, en este caso para lo que se relaciona con la sostenibilidad. Entonces, en el marco del sistema de gestión debe haber una política integrada, una política que manifiesta el compromiso que tiene la empresa de minimizar los impactos negativos que genera la actividad turística o el servicio que presta y de fortalecer los impactos positivos. Entonces, para poder hacer esto, que es lo que hace la política, es que declara, es una declaración documentada donde manifiesta el compromiso con los impactos, con minimizar los impactos y con aumentar los positivos. Entonces, minimizar los negativos y aumentar los positivos es algo muy sencillo. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, primero tiene que identificar cuáles son las actividades que hace, los servicios que ofrece a través de una matriz. Va a plasmar simplemente el listado de cuáles son esas actividades, esos productos y esos servicios que ofrece. Para poder hacer un análisis de los impactos, si son positivos, qué tipo de impacto es, si es positivo, si es negativo. Se pueden utilizar diferentes variables. Si alguien trabaja el tema ambiental, pues hay muchísimas variables que se pueden contemplar. Nosotros estamos evaluando 3 criterios, que son la probabilidad, la durabilidad y la reversibilidad. Entonces, se coge impacto por impacto para hacer un análisis, qué tan probable es que este impacto se dé, qué tan durable, es decir, si es menos de 1 año, si es entre 2 y 3 años, si es superior a 5 años. Y la reversibilidad, si es reversible o no es reversible. Entonces, haciendo a través de una matriz un cómputo, una multiplicación de estos 3 variables, se puede identificar si el impacto es alto, es medio o es bajo. Entonces, se hace una valoración. ¿Qué es lo que dice acá? Se identifica el impacto en cada uno de los aspectos que les presentaba en la otra diapositiva, en la flora, en la fauna, en el agua, etcétera. En lo social, en los riesgos sociales, se coge uno por uno para identificar y luego poder valorarlos. Luego de valorarlos se hace una priorización y se puede definir a través de programas de sostenibilidad cuáles son esos impactos altos negativos que yo voy a tener que bajar. Entonces, para el caso de un hotel se identifican siempre, generalmente se van a identificar como impactos altos el consumo de agua. Si tiene restaurante, generación de residuos orgánicos, también de residuos inorgánicos. Los programas entonces que se formulan deben tener al menos un objetivo, una meta cuantificable y medible, debe tener unos responsables, debe tener claramente relacionado cuáles son las actividades que se van a seguir para poder cumplir con el objetivo trazado, que va obviamente en línea con minimizar el impacto negativo y con optimizar el impacto positivo. Debe definirse unos indicadores dentro del programa que van a medir qué tan cerca o lejos estoy de cumplir esa meta que me he trazado. Si es, por ejemplo, ahorrar un 2%. Consumo de agua o ahorrar un 2% de consumo de energía. Dependiendo del impacto alto que le haya salido, pues hace una proyección de sus objetivos. Pero en primer lugar, pues debe construir una línea de base. La línea de base es poder saber qué es lo que yo estoy consumiendo, por ejemplo, en un año, porque va a variar dependiendo de la temporada.
Si de pronto, bueno, saben en general que la temporada alta es diciembre y enero, pero solo hasta que hagan los registros, hasta que los tengan en una matriz, hasta que tenga claro cuáles los picos, digamos, de consumo, va a poder proyectar en qué meses va a ser cuánto ahorro y en cuáles de pronto no va a poder ahorrar nada. Entonces es la primera meta que debe plantearse un empresario para hacer un ejercicio bueno de sistema de gestión, es construir líneas de base. Control de indicadores y monitoreo, entonces viene luego, como veíamos en los componentes del sistema, debe hacer monitoreo y seguimiento a sus programas, qué tan cerca está o tan lejos de cumplir, si debe evaluar y volver a formular nuevas actividades o corregirlas. Revisión periódica de la autoridad, que puede hacerse a través de auditorías internas, entonces es la revisión de qué estoy cumpliendo frente a la norma y a todos los programas que me he trazado. En el marco, como decíamos, de la política integrada, de todo el control de documentos y de registros que se han generado, pues se debe hacer una codificación de los documentos, por eso hoy en día ustedes ven en todas las empresas casi que hay, todo está codificado y la versión del documento, porque justamente es indispensable para poder hacer un seguimiento. Todo el tema de recursos identificado, qué recursos necesito para poder cumplir con esas actividades que me he trazado y pues poder cumplir con la meta también de cada programa. También teniendo en cuenta la autoridad responsable, ¿no? Siempre se debe definir una responsabilidad, una persona responsable dentro de cada empresa para poder darle cumplimiento al sistema de gestión de sostenibilidad. Siguiente. Los requisitos legales, entonces hemos ya visto lo que es el sistema de gestión de sostenibilidad. ¿Alguna pregunta con el sistema de gestión? Toda norma de calidad o en general de sistemas de gestión, pues dentro de los requisitos importante es poder cumplir con toda la normatividad que le aplica. Entonces lo que exige la norma es que debe definir un procedimiento documentado o un mecanismo que le permite identificar cuál es esa legislación que le es aplicable en todos los aspectos, en el ambiental, en el social, en el cultural, en el económico, en el turístico. Entonces debe hacer un ejercicio muy juicioso y largo para poder identificar toda esa normatividad, tenerlo plasmado en una matriz y tener un procedimiento que le va a decir, ¿usted cómo va a hacer para que no le pase esto? O sea, ustedes imagínense, 400 más o menos dejaron de cumplir con el Registro Nacional de Turismo, muchos porque nunca se enteraron. Se vinieron a enterar el 31 de marzo cuando a última hora fue a actualizar el Registro Nacional de Turismo, ¡ay!, que había salido una norma nueva en el año 2012 y estamos en el 2017. Entonces, los requisitos legales justamente lo que velan es para esto, cerrar esa brecha. Usted debe tener como empresario, si usted es empresario de X sector, pues usted tiene que conocer la normatividad. O sea, la antigua, la que no es tan antigua y la nueva. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a salir? ¿Hay proyectos de ley de ese tema? ¿Qué? Entonces, debe crear un procedimiento que le diga qué hacer para que no lo coja a última hora una nueva norma como esta, que usted no la va a cumplir de un día para otro. Entonces yo tengo gente que llega y me dice, es que yo necesito sacar el registro ya, o sea, hoy lo voy a sacar. Y yo, sí, tiene que implementar esta norma. Entonces, si quiere, venga, estamos con un curso abierto que dura 4 meses. Entonces las personas se desesperan, pero ¿cómo así? No, es que desde el 2012 salió la norma. Si usted no se enteró, pues yo lo motivo y lo insto a que implemente la norma y va a ver que eso no le va a volver a pasar, porque usted ahora va a tener un procedimiento documentado que usted va a tener que cumplir para que no le vuelva a pasar esto, que le sale una norma de la manga. No, o sea, el ministerio no se la sacó de la manga, la creó desde 2012, fue obligatorio. También entonces dentro de estos requisitos obliga que denuncien, dice, debe tener denunciar ante las autoridades competentes irregularidades en el cumplimiento de la legislación. Entonces dentro del mismo procedimiento que se cree para poder acceder a esa normatividad nueva, debe también establecer de qué manera va a hacer las denuncias, porque pues en realidad no tenemos mucho la cultura de denuncia y es muy importante crearla. Siguiente. Entonces, la autoridad, la alta gerencia o digamos los gerentes, la alta dirección de cada empresa debe asegurar la implementación del sistema de gestión. Entonces debe dentro de sus presupuestos contemplar dentro de su planeación estratégica cuánto le va a costar cumplir con todo el sistema de gestión durante el año siguiente o de acuerdo a la proyección que haga. Entonces por esto debe asegurar la implementación, debe planearse, debe organizarse para lograr cumplir con todo lo que va a tener que implementar de ahora en adelante y que debe ser
constante, no es que diseña el sistema de gestión una vez y cumple con la declaración documentada, sino que pues todo lo que escribió lo tiene que cumplir y tiene que mantenerlo, porque cualquier día puede venir un auditor, que el ministerio ya ha contratado auditores para hacer de manera aleatoria visitas a nivel nacional y decir, venga, voy a mirar si usted en verdad está cumpliendo qué fue lo que escribió en la plataforma allá, y van a verificar si usted está cumpliendo o no. Entonces pues ya es un asunto de ley que le puede sancionar o le puede impedir prestar el servicio, pues hay que ponerse las pilas con el tema. Debe también definir la responsabilidad y la autoridad de cada persona. Cada persona seguramente va a tener una u otra responsabilidad dentro del sistema de gestión. Entonces debe ser claro, debe ser socializado con todos los empleados, pues cuáles van a ser las responsabilidades de cada uno desde su área o desde su cargo. Siguiente. Bueno, otro requisito que pues ya lo hemos visto dentro del resumen que les presenté de la figurita del sistema de gestión. Entonces es la formulación de programas de sostenibilidad, que es obligatorio. Entonces, ¿cómo se hace? Identificando los aspectos que ya se los he presentado y los impactos, que es una evaluación propia que hace cada empresa. Yo no me puedo copiar los impactos de otra empresa. ¿Por qué? Porque es muy diferente si yo estoy ubicado en el centro de Bogotá o si estoy al lado de la Quebrada Las Delicias. Mis impactos van a ser seguramente más asociados a lo ambiental. Entonces, por esto es un ejercicio que cada empresa debe hacer al interior y que lo debe hacer de manera participativa con los empleados para poder contar con una primera versión acerca de la realidad de los impactos que genera, una evaluación y una priorización de los impactos que genera el servicio que presta. Debe tener también objetivos y metas, que son los mismos objetivos que le han quedado en los programas, son los que debe incluir en su política, y es siempre que le hablen de objetivos y metas, pues deben ser los que están en sus programas. La evaluación de impactos, que es la matriz que hablaba el profesor, y debe establecer acciones de gestión de acuerdo a los objetivos y metas. El monitoreo y seguimiento, que ya pues es como cualquier monitoreo, cada programa debe tener un seguimiento periódico, puede ser cada 3 o cada 6 meses, para verificar qué tanto se están cumpliendo con esas actividades que se proyectaron en cada programa, y pues establecer procedimientos documentados para hacer un monitoreo y un seguimiento juicioso. Siguiente. De los requisitos ambientales, un poco como para conocer cuál es el detalle de lo que exige la norma. Entonces hacer un uso adecuado del agua, de la energía, un manejo adecuado para la disposición de residuos sólidos y de residuos peligrosos también. También un uso adecuado de los productos químicos, que en general se usan en todos los servicios, sobre todo pues en los hoteles y en los restaurantes. Siguiente. También información relacionada con las áreas de interés natural, porque pues es aprovechar la oportunidad que tiene un empresario de, si tiene clientes, aunque sea un hotel, pues contarle que además en Bogotá, de visitar el centro histórico y Monserrate, pues usted también puede ir a conocer a Santa María del Agua y un observatorio de aves. Entonces, si usted madruga, hay recorridos guiados donde usted puede hacer observación de aves en Bogotá. ¿Ustedes sabían eso? ¿Que tenemos esa oferta en Bogotá? Yo tampoco me enteré cuando llegué al Instituto Distrital de Turismo. Entonces, se trata justamente de difundir lo que tenemos para que primero haya reconocimiento y apropiación del patrimonio natural y cultural que tenemos, y segundo, que además lo podamos vender. O sea, que la gente pueda también conocerlo, y pues es negocio para muchos. Puede haber intérpretes ambientales, guías de turismo que se benefician con esto. Entonces, se trata de eso, de que sea una actividad económica responsable en todos los sentidos. ¿Cuáles son los beneficios de implementar estas normas de sostenibilidad en su componente ambiental? Entonces, por ejemplo, la conservación de las áreas naturales, porque se está propendiendo por que los clientes o los turistas implementen buenas prácticas. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Por ejemplo, que no arroje papel mientras se está caminando por un sendero, no arroje la basura, que no extraiga ningún tipo ni de flora ni de fauna, porque va a dañar el ecosistema, que si usted va a la playa no se traiga ni siquiera la concha más diminuta. ¿Por qué? Porque está alterando el ecosistema. Entonces, esas son las buenas prácticas que se le deben enseñar al turista, pero que muchos de los empresarios de turismo no las conocen. Entonces, primero que todo, el empresario entienda por qué es importante, valórelo, y segundo, ya difúndalo a los demás. Y también promueva que visite lugares donde se está enseñando acerca de la conservación, como las áreas naturales, donde se practica el ecoturismo. Valoración de la flora y la fauna del lugar. Educa y sensibiliza a los actores del turismo, la implementación de buenas prácticas ambientales, exige actores responsables y reduce impactos. Siguiente. En cuanto a los requisitos socioculturales relacionados con conservación y uso sostenible del patrimonio cultural,
esto tiene un error, no es el patrimonio sociocultural, sino solo cultural. Debe informar, bueno, también en lo ambiental se me olvidó, informar toda la normatividad relacionada con el tráfico ilícito de fauna y flora. Entonces, los empresarios están obligados a dar a conocer esta normatividad, que sepan los turistas que los van a sancionar si llegan a cogerse un mico, por ejemplo, o un periquito, o lo que sea, que se lo traen a escondidas, digamos, de un destino cuando van de turismo. Entonces, asimismo, hay un tráfico ilícito también de bienes de interés cultural. Por ejemplo, los que están en algunas iglesias son esos tráficos ilícitos y se sacan los frescos, o lo que sabemos, por ejemplo, de la lechuga. Este tipo de bienes de interés cultural, que es, si llega alguien a sacarlos de aquí o los quiere vender, o todo lo que se encuentra de los indígenas, los vestigios, todo este tipo. En San Agustín, por ejemplo, si de pronto uno va a una casa cualquiera, se encuentra alguna cosa, no la puede sacar y llevársela a su casa. Eso es un bien de interés cultural y debe entregarlo a la entidad de patrimonio cultural encargada. Entonces, esta normatividad, que como vemos nosotros tampoco la conocemos, pues es importante conocerla y darla a conocer a los turistas y a los clientes en caso de que sean empresarios de turismo. Se debe informar acerca de los atractivos de interés cultural que haya en el destino donde está ubicado. Entonces usted dice, no, pero es que yo soy un restaurante y pues yo no nada que ver. No, pero si es que le están entrando clientes que son turistas actuales o potenciales, debe y está obligado a darles a conocer todo el tema de cuáles son los atractivos turísticos culturales que puede promover. Entonces, ¿qué pasa? Desde el Instituto Distrital de Turismo se ofrecen charlas de cultura turística, donde se capacita a todos los interesados, todos los actores del turismo en Bogotá, para que conozcan cuáles son esos atractivos en Bogotá, tanto los de interés natural como cultural, como natural. Entonces, se propende pues para que todos los empresarios estén informados y puedan cumplir con este requisito de la norma. Y también visita a los grandes empresarios, por ejemplo, los restaurantes que tienen 25 o 50 puntos, también van personas desde el instituto para darles charlas a grupos, porque la norma obliga a que sus colaboradores estén capacitados para que cuando un turista les pregunte, pues le dé la información acertada de cuáles son las actividades culturales que puede hacer en Bogotá, por ejemplo. Capacitar al personal para ello, apoyar actividades artísticas, folclóricas, la conservación de tradiciones, vestuario y costumbres de comunidades anfitrionas, participar en actividades de conservación y manejo responsable del patrimonio cultural del destino, utilizar de manera responsable el material publicitario o la decoración que incluya manifestaciones culturales. Entonces, pues, no solamente publicar fotos de los lugares, sino también decir, pues, qué sitio es, o si es una pintura, pues, cuál es el autor. Esto es lo que es manejo responsable. Y pues también, por ejemplo, como hacía Viva Colombia, viaje con Somoza a la Arenosa. Sí, eso es un manejo irresponsable, o sea, está promoviendo una ciudad de una manera irresponsable. Eso es lo que, esas son las prácticas que no son sostenibles. En cuanto a los requisitos sociales, entonces los empresarios deben contar con un programa para prevenir estos riesgos sociales. En cuanto a lo social, requisitos relacionados con la prevención o con el manejo de cuando se presentan este tipo de impactos negativos de los riesgos sociales, como ESNA, como la trata, la prostitución, la drogadicción, lo que habíamos visto. Y apoyo a las comunidades, también a las comunidades que hay presentes dentro del destino. Debe, por ejemplo, participar en actividades recreativas de alguna manera. Si es un restaurante, pues de pronto podrá proveer algún refrigerio para alguna actividad recreativa. Siguiente. ¿Cuáles son los beneficios de implementar estas buenas prácticas? Promueve la recuperación de la identidad local. Entonces, no solo como vemos que ni siquiera nosotros sabemos qué hay en Bogotá y qué cantidad de actividades tanto naturales como culturales podemos hacer. Entonces, identidad, sobre todo una ciudad como Bogotá, que es la de todos, pero de nadie, pero de todos. Entonces, poder que tenga una identidad Bogotá, eso se busca. Que haya reconocimiento, que se sepa que el plato típico es el ajiaco santafereño y que usted lo puede conseguir en tal restaurante. Puesta en valor del patrimonio tangible e intangible, entonces darle valor a lo que es patrimonio cultural, y conservación del patrimonio cultural, entre otros. En cuanto a los requisitos económicos, la norma exige que se debe hacer contratos que estén bajo la norma colombiana, o sea, contratos justos, generación de empleo justo y equitativo.
que se propenda por generar beneficios indirectos, entonces contratar pequeños productores o digamos comunidades de madres cabeza de hogar que se han asociado para, por ejemplo, tejer a través de las tapitas de las latas. Han visto que hacen bolsitos y cositas, artesanías o trabajo manual. Entonces, por ejemplo, permitir que estas mochilas se exhiban dentro de las instalaciones del hotel o de la agencia de viajes, como de esa manera promueve que el turista conozca qué tipo de actividades se están dando y además pues si la compra pues le va a dejar plata y de esa manera beneficios indirectos va a recibir el destino turístico. Entonces, de alguna manera todos los tipos de empresas pueden promover una u otra cosa más o menos. Entonces, la norma lo que hace es exigirle a unos y a otros, pues dependiendo del servicio que ofrece, unas otras cosas, y dependiendo de la matriz de impactos también se ve reflejado qué puede fortalecer y qué impactos positivos que genera puede llegar a fortalecer, los que de pronto están siendo mínimos. Aporte al mejoramiento de las capacidades de las comunidades a través de capacitación, entonces debe dar capacitación a las comunidades. Debe medir la satisfacción de su cliente y pues obviamente revisar qué dijeron esas encuestas y debe formular acciones de mejora para que no vuelva a suceder algunas situaciones que se hayan identificado a través de ese instrumento con el cual mide la satisfacción del cliente. El tema de compras y gestión de proveedores, que es un análisis para identificar si los proveedores que tiene pues son sostenibles o no y poder hacer una revisión e identificación de cuáles son esos nuevos proveedores que de pronto son más sostenibles. Siguiente. Beneficios de estas buenas prácticas, inclusión de actores locales indirectos, que era lo que estaba explicando, por ejemplo, de las madres cabeza de hogar que tejen de productos reciclados, creación de MIPYMES y generación de empleo local, cadenas productivas endógenas, se crean cadenas productivas endógenas, que es uno de los grandes beneficios del turismo, promueve la asociatividad y la participación, mejoramiento del nivel de vida de la población, redistribuye los ingresos, ayuda a la disminución de la pobreza, mantenimiento de actividades económicas tradicionales también, que es una manera de promover nuevas experiencias. Si las personas hay tejedoras, entonces poder crear la oportunidad de que el turista vaya y tenga una experiencia de tejido en Nopsa, por ejemplo. Entonces está manteniendo la actividad tradicional, pero también está redistribuyendo ingresos, también está incluyendo actores locales a la cadena de valor. Entonces estos son ejemplos de buenas prácticas, de los beneficios de implementar buenas prácticas en turismo en el aspecto económico. En cuanto a las compras, es como el paso a paso para poder hacer la evaluación de los proveedores. Y otros requisitos en general relacionados con el tema de seguridad, garantizar la seguridad de sus clientes en las instalaciones o si es una operadora de turismo durante los recorridos que hace en diferentes destinos, pues garantizar la seguridad. Debe contar con un programa de mantenimiento preventivo de la planta física, del mobiliario y la dotación en el caso de los restaurantes y de los hoteles. Y la accesibilidad, garantizar de alguna manera pues que es un establecimiento accesible. Bueno, estos son los requisitos en general de la norma. El siguiente proceso, después de haber implementado la norma, de todos los requisitos que les he presentado, está en libertad del prestador en certificarse o no. Si quiere certificarse, entonces esto es un resumen del proceso de certificación, que es simplemente pues formarse en cuanto a lo que es la norma, el alcance de cada requisito, hacer un diagnóstico o una evaluación, puede contratar un externo o lo puede hacer solo para identificar qué tan cerca o lejos está de cumplir con la norma. Después debe formular un plan de acción para poder definir qué va a hacer en cada uno de esos requisitos que no está cumpliendo. Luego pues debe implementarla y luego puede contratar una auditoría externa para que le venga a verificar si ya está listo para certificarse o si ya está seguro de que implementó todo su plan de acción y está perfecto, de pronto tiene un asesor externo que lo guía, ya puede contratar a la certificadora para que venga a verificar si cumple o no y le pueda otorgar su marca, que en este caso es la marca de calidad turística, la que ustedes ven aquí pequeña, a la izquierda. Esta es la marca de calidad turística, que también para el caso de los destinos certificados es la misma marca que tiene Puerto Nariño, el Centro Histórico de Cartagena, la misma marca que tienen las playas que les comenté, las 2 playas en parques nacionales. Y cada año debe hacerle un seguimiento, entonces debe hacer una planeación de cómo va a ser para continuar el cumplimiento de la norma, debe cumplirla y contratar a la certificadora una vez al año. Entonces si los diciembres o no sé, el mes que haya contratado a la certificadora por primera vez, ahí ya queda matriculado para que cada diciembre tiene que cumplir con contratar a la certificadora
para que venga y le haga la evaluación y verifique si puede seguir portando esa marca, porque esa marca es susceptible de ser promovida, o sea, la puede publicar, puede hacer dentro del marco de lo que dice el reglamento de uso de la marca, pues lo ideal es que la use y se promueva como un prestador certificado en calidad turística o en sostenibilidad, en este caso con la marca de calidad turística. Entonces, anualmente debe hacer el seguimiento y cada 3 años debe hacer una recertificación. Entonces, eso pues, ¿qué significa? En costos es más cara la recertificación que el seguimiento anual. Cuando hace un seguimiento anual no le revisan todo desde el requisito 1 hasta el 90. Lo que hacen es que revisan lo débil que quedó en la primera auditoría. Pero cuando hace la recertificación, otra vez le revisan de cero todo. Y si la norma se ha actualizado, porque sufrió un proceso de actualización, entonces tiene que hacer una homologación con la nueva norma. Eso es lo que sucede en la recertificación, que es cada 3 años. Entonces, este es como el resumen de lo que es un proceso de certificación luego de haber implementado la norma. Siguiente. El ONAC es el Organismo Nacional de Acreditación, es el ente que acredita a las certificadoras en Colombia, es decir, que determina cuáles son las que están en capacidad de llamarse certificadoras en Colombia. Siguiente. El ONAC, para turismo, estas son las certificadoras, puede haber más en general, pero para turismo las certificadoras acreditadas son Icontec, Cotecna, SGS y ACER S.A. Esta es una certificadora nacional, ACER, que es la que pues se ha llevado al mercado por delante porque como es nacional pues cobra muy barato, entonces pues todos quieren con ACER. Además se ha ganado todos los procesos de licitación que ha sacado el ministerio para certificar gratis, pues por lo mismo, porque es la más barata, se ha ganado los procesos, entonces pues ahora esta es la que ha certificado como a 700 prestadores. Es la que más prestadores tiene, creo, certificados. Siguiente. Esta marca de certificación es propiedad exclusiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Es la herramienta comercial e informativa para diferenciar prestadores y destinos turísticos entre unos y otros. O sea, si ustedes ven esta marca en algún lugar es porque ellos han surtido todo un proceso de certificación. El hecho de que haya implementado la norma no le hace posible que utilice la marca, ¿no? Solamente cuando ha contratado la certificadora. En esta plataforma que vimos al principio hay otra pestaña que dice certificación. Entonces, si cualquier empresario se quiere certificar, puede entrar por ahí y por ahí puede hacer su proceso de contratación con la certificadora, cuando es de manera voluntaria. Esta marca la otorga únicamente una certificadora. Nadie más puede otorgar esta marca y lo hace únicamente a un prestador que cumpla con alguna norma técnica sectorial de las que vimos allí que están colgadas en la plataforma, sean las obligatorias o sean las voluntarias. Para cualquier norma que un empresario cumpla, esta es la marca que va a recibir. ¿Cuáles son las ventajas de estos procesos de calidad? Es información del ministerio, que se me olvidó poner ahí. Mejorar la calidad de los servicios, tanto en las empresas como en los destinos. Facilitar el acceso a mercados. ¿Qué creen ustedes que sea facilitar el acceso a mercados? Publicidad, o sea que esa marquita que haga publicidad para hacer conocer. Hoy en día muchos turistas son responsables, en especial en otros países, y buscan servicios que se garantice son responsables. Entonces no les importa muchas veces pagar más con tal de que tengan la paz y la tranquilidad de saber que van a utilizar un servicio que es responsable, un servicio sostenible. Entonces, por esto es facilitar acceso a mercados. Si usted tiene una marca, puede promoverse. Hay muchas plataformas a través de las cuales se puede promover con este nombre, o sea, soy sostenible o soy verde, porque si ya cumple con todo lo ambiental acá, además está cumpliendo con lo social y con lo económico y lo cultural, pero se puede vender como una empresa verde. Promover el uso y el desarrollo de procesos, técnicas y tecnologías de calidad aplicables al sector turístico, porque por ejemplo los grandes hoteles lo que han hecho para poder cumplir con estas normas, han visto el beneficio que es, entonces han implementado sensores para que el agua no esté circulando todo el tiempo en el lavamanos, sino que esto ya es súper común, ¿no? El sensor para que se apague, para que se encienda la llave y fluya agua únicamente cuando reconoce que ahí hay una mano o que hay un ser humano, un calor ahí. Entonces, estos son técnicas y tecnologías de calidad. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos han visto el ahorro, o sea, los ahorros han sido, aquí no lo puse en esta presentación, pero tengo datos de resultados
de empresas grandes, de hoteles grandes en Bogotá, que han reducido más o menos en un 40-50% de los consumos de agua. Entonces es una inversión. Usted invierte en tecnologías limpias, pero entonces esto se le va a revertir porque lo va a recuperar. Y además es verde, además cumple con la norma colombiana, entonces pues es un beneficio. Igual en energía, cuando se aplican sensores, se instalan sensores y todo esto, disminuyen pues considerablemente todos los costos fijos que hay para la prestación del servicio. Promover el cambio hacia el consumo de servicios turísticos de óptima calidad. Entonces es que ya todo el mundo está obligado a esto. Ha sido muy bonito, para mí una experiencia muy linda, ver cómo, por ejemplo, los empresarios en Bogotá, muchos que no entendían qué es esto, estaban bravos y ahora están entendiendo qué es la sostenibilidad. Les parece muy bonito poder aportar, poder conocer la ciudad, que es que vamos a vender la ciudad de una manera porque es el destino donde están ubicados, cuál es el patrimonio cultural y natural que tiene Bogotá, que antes no lo conocían, y la importancia pues de comprometerse con un turismo responsable. Otra de las ventajas, contribuir a consolidar a Colombia como un destino turístico de clase mundial, que pues era una de las apuestas que aún sigue en pie, que Colombia tenga un nivel de competitividad pues cada vez más alto. Además que ahora pues, no sé si ustedes han leído las noticias y cómo el turismo cada vez está repuntando más, está cada día más subiendo las cifras y las estadísticas de ingreso de turistas extranjeros a Colombia. Nosotros tenemos la dupla de naturaleza y cultura, por eso somos tan apetecidos, ¿no? ¿Tienen algún comentario? ¿Ninguno? La dupla de naturaleza y cultura, entonces por esto también es dentro de los destinos exóticos, porque tenemos virgen aún muchísimas de los lugares que hay ubicados en el país. También por todo el tema que teníamos de conflicto, muchas áreas aún están conservadas, es por esto, ¿no? Entonces ahorita la apuesta de gobierno en el plan sectorial de turismo es turismo y paz. Entonces es poder insertar a muchas de estas personas que dejaron las armas dentro de la cadena de valor del turismo, que se vuelvan intérpretes locales, guías de turismo, que también ya hay bastante, por ejemplo en Macarena ya hay agencias de viajes que han sido creadas por personas que han dejado las armas y pues promoviendo no solamente Caño Cristales, sino muchos otros sitios de interés natural que tiene la región. Entonces esta es como la apuesta de gobierno, y por eso el tema tan importante de en realidad cumplir con las normas de manera responsable, porque pues desafortunadamente lo que ha pasado es que muchos se han limitado a llenar mentiras dentro de la plataforma, o sea, sí cumplo, y no están cumpliendo. Entonces pues se espera que todo lo que está haciendo el gobierno ahorita a través de la contratación de auditores, pues en realidad permita que haya una implementación real y consciente de todo lo que es el alcance de cada uno de los requisitos de la norma. Entonces, bueno, así hemos finalizado la presentación, creo. Creo que, no sé si algo de la matriz. Sí, algo. Es que creo que la borré de esta memoria, ¿tú la tienes? Sí. Porque me parece. Sí. Dale, tranquilo. ¿Qué causas tú crees que pueden ser para que una persona no se certifique o una empresa no se certifique? Causas de que una empresa no se certifique después de que ha implementado la norma. ¿Antes? O sea, ¿por qué no se motivan a hacerlo? Porque en realidad hasta ahora el gobierno le ha metido una apuesta, digamos, de dinero suficiente para el tema de publicidad, de posicionamiento de la marca. La marca no estaba posicionada, entonces pues esa marca ¿qué? O sea, ¿para qué sirve eso? ¿Qué beneficios genera? Entonces muchas veces pues como te cuesta, tienes que invertir y tienes que pagar anualmente 1 millón larguito para poder cumplir con la auditoría, pues a veces no se ve el costo-beneficio. El sistema de gestión, o sea, lo primero que tiene que hacer un empresario para poder diseñar un sistema de gestión es evaluar los impactos que el servicio que presta genera. Entonces, de manera sencilla, aquí en esta primera columna se debe hacer como una descripción de cuál es el servicio que está prestando, ¿sí? Si es una agencia de viajes, entonces debe pues cuáles son los planes que vende, si son planes tradicionales o planes de ecoturismo, de turismo cultural, cuál es el énfasis de su agencia de viajes. Si es un hotel, alojamiento y hospedaje. Sí, por ejemplo en esa primera columna donde dice sí, Actividad, productos, servicios. en el caso de los hostales, ¿qué se colocaría ahí? Cindy es la niña que se comenté. ¿Quién es Cindy? Hola. Está en el tema de los papás y mamás, mira aquí hostal y la manera. Sí. Ella quería colocar ahí. Párate en EAH, por favor.
Aquí pues hay varias pestañas para que cada prestador escoja su pestaña, si es hotel, restaurante, agencia de viajes. Entonces, párate ahí, ahí estás. ¿Cuál es el servicio que presta que debe evaluar un hostal? Simplemente el alojamiento. Si tiene restaurante, entonces alimentos y bebidas, preparación de alimentos y bebidas o oferta de X menú. Eso es lo único que tiene que incluir. Y pues revisar qué otros servicios, ¿no? Si ofrece guianza dentro del centro histórico, entonces guianza. Los servicios que ofrezca, si tiene spa, si tiene piscina, ¿sí? Entonces la descripción de todos los servicios que tiene y que ofrece, porque pues obviamente si tiene piscina pues va a tener un impacto en el uso de productos químicos, ¿sí? Sobre el suelo, sobre la atmósfera, entonces va a tener que tener en cuenta. Entonces, por esto es importante plasmarnos allí todos los servicios que ofrece en la primera columna, donde dice actividades, productos y servicios, es el título que tiene esa columna. En la siguiente columna está el aspecto que va a tener en cuenta para poder identificar el impacto. Entonces, el aspecto puede ser la flora, la fauna, el agua, la energía, las poblaciones vulnerables en lo social, el patrimonio cultural, en lo económico, comunidades locales, cadena de valor, el cliente, la infraestructura. Devolvámonos. El impacto, entonces por ejemplo aquí hay una lluvia de impactos, no quiere decir que todos le apliquen a un hotel o todos le apliquen al restaurante, sino que es también para hacer un proceso como de sensibilización, porque como es un ejercicio que debe hacerse con todos los empleados en una sesión donde se les explica un poco como la norma, la presentación de qué contiene. Se evalúa, por ejemplo, qué información se está dando sobre las áreas de interés natural y cultural que tiene el destino donde está ubicado el hostal. Entonces se hace la evaluación. La información pues es positivo, ¿no? Si usted está dando información es un impacto positivo. ¿Qué tan probable es que usted le dé información a sus clientes? No, pues yo nunca le informo nada. Entonces 1 es una probabilidad baja. ¿Qué tan durable? Pues también es 1 porque pues no le estoy dando información. Si es reversible o no es reversible, la información depende de la calidad de la información que le estoy dando. Se puede decir si es reversible o no es reversible. Perturbación de la fauna y la flora, si se está dando cuando los hoteles están ubicados en una zona verde, por ejemplo, sobre todo si están dentro de un área de interés natural, o simplemente si es rural, si no es urbano. Entonces si las personas están haciendo un sendero en el jardín o bueno, en el ecosistema que haya presente y están cogiendo flores o están llevándose las matas o el piecito para ir a sembrar. Entonces evaluar si esto se está presentando o no, viendo qué tan probable es que el impacto se dé, qué durabilidad puede tener. Esto es un análisis subjetivo que se hace, ¿no? Porque pues no tenemos algún tipo de manera de evaluarlo en la primera vez que se hace. Ya más adelante se puede hacer de pronto a través de alguna encuesta, que los empleados, que los clientes hagan una evaluación como para que pueda uno identificar qué tan durable es, si en realidad esto me está llegando al alma, o me está haciendo cambiar mi comportamiento o pues no, porque si solo le estoy hablando, lo más posible es que no lo vaya a convencer, pero si además tengo material informativo, virtual, o si tengo una aplicación, por ejemplo, seguramente voy a lograr que tenga más interacción con lo que yo le quiero hacer, con lo que quiero sensibilizar. Entonces depende de la manera en la que yo le esté transmitiendo los mensajes, voy a poder decir si es durable o no es durable, y si es reversible o no es reversible lo que le estoy dando. Y eso en todos los aspectos. Después de que se ha calificado con 1, con 5 o con 10, en cada una de estas celdas, entonces aquí pues simplemente lo que hay es una fórmula de multiplicación de estas 3 variables, probabilidad, durabilidad y reversibilidad, para identificar si es menor a 25, es bajo, es medio si el resultado da entre 26 y 125 y es un impacto alto si es superior a 125. Entonces de esa manera los que resulten negativos, que sean altos, es a esos de color rojo a los que se les debe formular un programa, a los otros no, o sea, enfocarse en los impactos negativos altos. Y luego, cuando se hace un filtro, se pone un filtro para poner los impactos que se evaluaron como positivos y los que resultaron menos. Bueno, muchas gracias a todos. Muy amable, Karina. Gracias a ustedes. Solo una pregunta, quiero saber, ¿les parece que es un tema muy difícil? Complejo pero no difícil. ¿A cuántos les parece difícil?
Es que como ya yo manejo el tema, yo sé, o sea, no me parece tan difícil y a eso le digo a la gente, no es tan difícil. Cuando uno se da cuenta que es una buena práctica implementarla, no es tan difícil. Pero sé que, por ejemplo, el tema de la matriz pues tiene su complejidad. Pero en general les parece complejo. ¿Hay diferencia entre complejo y difícil? ¿Cómo? Diferente, ok. ¿Les parece aburrido? ¿Es un tema aburrido? Por favor, la última ya. Es una encuesta de satisfacción, es una encuesta de satisfacción. Frente a la pregunta que... ¿Es aburrido el tema? ¿Les parece aburrido? No. Ok, gracias. Vale, difícil que era lo contrario. Por ahora le agradezco inmensamente su presencia. No, con mucho gusto. No es sencillo, realmente es un gesto de voluntad y así lo quiero plasmar, porque igual uno como funcionario pues, tiene un horario de trabajo, ¿no? Y Karina está por fuera de ese espacio. Realmente es un acto que agradecemos. No, hago la salvedad. Yo no soy funcionaria. Bueno, pero Soy estás- contratista, pero no estás- manejo horario, entonces puedo hacer Pero igual agradecemos. con mucho gusto, Muy amable. cuando quieran, para servirles.